migratorias que se utilizan en los estudios sobre migración. Como su nombre lo indica, será una introducción y por lo tanto no vamos a quedar en un nivel de información de manera tal que todos puedan tener unas ideas que le ayuden a motivar para seguir procesos de investigaciones mucho más complejas y poder articularlo con las otras informaciones, con los otros cursos que ya le han ofrecido en relación a el curso completo. Una cosa interesante antes de iniciar es decir un poco la importancia que tiene la educación en términos de la migración. Nosotros somos un país que evidentemente tiene tres condiciones migratorias. Tenemos mucha salida de dominicanos, es decir, un amplio proceso migratorio conformado por diferentes olas, pero también somos un país que recibe muchas personas, es decir, muchos inmigrantes. Y tenemos otro grupo en tránsito. Eso significa que nosotros debemos tener un personal tanto a nivel de investigadores como a nivel de las instituciones que gestionan la migración, de forma tal que puedan conocer bien todos los procesos migratorios y lo que implica en términos investigativos para poder dar una respuesta y, como se dice ahora, tener una mejor gestión o gobernanza migratoria. Por lo tanto, hay que felicitar al instituto y a la escuela por este medio y también por ese esfuerzo que están haciendo. Mi más, digamos, gracias por la invitación y agradecer al instituto que siga en esta gestión. Bueno, a nivel introductorio, ya ustedes conocen, ¿verdad?, porque lo han discutido con anteriormente, lo que se llama la importancia de la migración. Yo quiero, antes de iniciar la exposición formal, hacer una especie de recordatorio para todos, en el sentido de que quizás le hablaron de algunas definiciones y clave y de otros elementos al principio, y con este momento de recordatorio, ustedes podrán, digamos, hacer el solape entre los procesos propios de la migración y cómo podemos interpretarla a partir de las teorías que se usan en boga, que hoy están en boga. Bueno, ya ustedes saben qué es el concepto de migración. Sin embargo, es bueno darle una definición llana, en términos de que la migración designa el cambio de residencia que un individuo o grupo hace en un sentido con un sentido de permanencia, que puede ser de corta o larga duración. En Naciones Unidas y en otras instancias de estudio y definición migratoria, se percibe que el migrante es aquel que tiene un tiempo más de residencia más de meses. Les recuerdo que cuando usted tiene un visado, a nivel general se utilizan los 6 meses para que usted todavía esté en condición. Digamos, si usted fue como turista y tiene la idea de permanecer, entonces a partir de los 6 meses lo podemos considerar como una persona migrante. Otro establece el mínimo 1 año. Por lo tanto, siempre las migraciones tienen que ver con ese desplazamiento. También se señala que son movimientos que suponen para el sujeto, es decir, para el individuo que toma la opción de migrar, un cambio en el entorno político, administrativo y social, naturalmente también cultural, relativamente duradero. Como ustedes ven, aquí no hay mucha diferencia, porque lo que se habla del entorno político, en ese sentido de que siempre habrá una nación o habrá un Estado que es la que tiene la condición de poder determinar cómo usted va a estar dentro de ese país. Bueno, otro concepto que ya ustedes conocen y que es sumamente importante es el de proceso migratorio. Recuerden que esta teoría que vamos a ver más adelante conlleva a que podamos investigar
podamos explicar lo que son los procesos migratorios, donde se producen, digamos, los fenómenos y los problemas que ocasionan, en términos netos, el estudio de las migraciones. Bueno, una definición simple que plantea el señor Juan Eliarza es que el proceso migratorio se entiende como el número y el tipo de traslado realizado por un migrante. Es decir, tomamos en cuenta, para hablar de proceso migratorio, si se da en términos individuales, por un momento, por 2 momentos, por 3 momentos, por 3 veces, entonces ahí podemos hablar de proceso migratorio. Bueno, el proceso migratorio también implica lo que es la migración, ¿verdad? En términos netos, ya conocemos un poco que se trata de trasladar en términos de tiempo y de cambio de residencia. Eso significa, entonces, que la migración tiene 2 componentes. Dos componentes que también están referidas, digamos, al ámbito de los sujetos. ¿Qué significa eso? Como ustedes están viendo, cuando hablamos de migración, en términos de, estamos hablando de que es una persona que tiene la voluntad de migrar, y entonces a eso le llamamos emigrante. Y que cuando llega al país de destino, entonces va a ser un inmigrante. Ahora bien, el proceso de migración, es decir, la salida del país de origen hacia un país de destino, y la inmigración, la llegada al país de destino. Ahora, ¿qué ocurre? Que en determinado momento, las personas que llegan a un país pueden no lograr los objetivos del proyecto migratorio en ese momento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que hay otros que reemigran, es decir, llegan al país que tenían como objetivo en primer momento y luego migran hacia otro país. A eso se le llama reemigración. Ahora bien, si a partir del proceso migratorio la persona, el individuo o el conjunto de familias logra, digamos, lograr los objetivos en el proyecto migratorio y se retiran, probablemente sea una persona que regrese al país de origen. A eso le llamamos migración de retorno. Es decir, que esos elementos entonces conforman el proceso migratorio, que en términos esquemáticos sería más o menos el siguiente. Entonces, aquí tendríamos aquí tendríamos migración. Y aquí tendríamos migrante. Y aquí tendríamos inmigrante. Y hacia abajo, entonces tendríamos la migración y a la derecha inmigración. Eso significa entonces que este proceso se puede dar 1, se puede dar 2. Aquí el 2 sería la remigración. Y a partir de aquí tendríamos entonces el retorno. Es decir, todos los procesos evidentemente están imbricados. Bueno, también la profesora española Blanco señala que las migraciones tienen 4 dimensiones, es decir, 4 grandes áreas en las cuales nosotros las podemos ver, porque de alguna manera todas ellas, digamos que están dentro del proceso migratorio, que van desde el lugar de emisor, ¿verdad?, al lugar receptor, y que tienen una incidencia en las personas que migran. Eso hace
Entonces, importante que podamos ver los efectos que tiene a nivel del país emisor, a nivel del país receptor y en el movimiento de los propios migrantes. Entonces, en términos esquemáticos, podemos apreciarlo en el cuadro que ustedes tienen detrás de mí. Miren, la primera dimensión tiene que ver con lo demográfico. Recuérdense, con población. Eso significa entonces que en el país emisor, es decir, de donde salen las personas, tendríamos evidentemente que con este aspecto demográfico se produce en términos genéricos un alivio a la presión migratoria. ¿Qué significa eso? Que cuando un país, pongamos el caso de Haití, ¿verdad?, no encuentran espacio para materializar su sentido de oportunidades, entonces la gente tiende a emigrar. En República Dominicana, en aquellos momentos en los cuales hemos tenido esa alta presión demográfica, también se han producido olas migratorias. Bueno, también para ahí está lo que se llama el envejecimiento de la población. ¿Qué significa el envejecimiento de la población en términos demográficos? Bueno, que los países que tienden a perder población pierden el bono demográfico, es decir, porque los que migran son fundamentalmente las personas jóvenes, es decir, las que tienen, digamos, condiciones para emprender los sacrificios o los posibles beneficios que va a tener dicho proceso. Bueno, también tenemos el despoblamiento rural, y esto está orientado un tanto a lo que podemos llamar las migraciones internas. En los años 60, después de la caída de Trujillo, se produjo una salida masiva de dominicanos hacia la ciudad. Y evidentemente las zonas rurales comenzaron a perder peso y en términos económicos el sector primario de la economía, es decir, los sectores agrícolas, también disminuyeron su potencial y comenzó a formarse ciudades con mayor dimensión que la que teníamos hasta ese momento. Bueno, en el país receptor los efectos son contrarios. Lo primero es que mitiga la falta de población. Nosotros tenemos en este momento y siempre esos procesos de envejecimiento de la población. Por lo tanto, países como Islandia, donde el envejecimiento de la población ha sido sumamente alto, entonces ahí se necesita mano de obra que sea joven para mantener todo el aspecto, digamos, productivo. Entonces, con la llegada de esta población joven, hay todo un cambio en la población porque van a nacer mayor cantidad de hijos por la ligazón que se va a dar entre el migrante y las personas que son de origen y van a constituir nuevas familias. Bueno, el hacinamiento urbano. Recuérdense que los migrantes tienden a ir hacia los lugares en los cuales hay fuentes de empleo. Y como sabemos, las fuentes de empleo siempre están en mayor medida y mejor paga dentro de la ciudad. Esta dimensión demográfica también se refleja en el migrante porque hay pauta demográfica. Es decir, en las mujeres se produce la fecundidad y hasta cierto punto también en los hombres, porque mientras el proyecto va cuajando de migración, evidentemente que se hace necesario, digamos, parar un poco la tendencia de los hijos para evitar presiones adicionales al proyecto migratorio que en sí conlleva, lo que podemos decir, ciertos riesgos, hasta que el individuo pueda insertarse en el mercado de trabajo. En la dimensión económica, podríamos recordarle la reducción del volumen de pobreza. Recuérdense que si personas en condiciones de menor condiciones económicas y oportunidades salen, es probable, casi siempre, que lleguen remesas, ¿cierto? Y esto va a ayudar al equilibrio, como está ocurriendo ahora en República Dominicana, con los aportes que hacen los dominicanos al exterior, que rondan más de 5.500 millones. Eso equilibra el Producto Interno Bruto, digamos, la balanza de pago y una serie de indicadores que dinero que se produce
en el exterior sirve para esos fines. También tenemos, digamos, que el potencial innovador que tienen los migrantes a través del aprendizaje que van produciendo, esas experiencias son transmitidas, digamos, hacia el país de origen. Bueno, aportan mano de obra, fundamentalmente mano de obra barata, que como vamos un poquito más hacia adelante, se utiliza para el desarrollo de la producción en los países receptores, que siempre tienen una demanda de mano de obra que es fundamentalmente para las labores, como dice Pior, de segundo grado. Otro aspecto es que aumenta la competencia por los recursos, los subsidios, el desempleo, porque mientras llega mano de obra de los países, tienden a hacer necesario la creación más de empleo. Mejora las condiciones en el migrante, evidentemente, de vida. La inestabilidad también llega hacia el individuo, la inestabilidad laboral y la precariedad, vulnerabilidad y de protección. En este caso, ese efecto que tiene el proyecto migratorio, el inmigrante, viene porque la inserción en el mercado de trabajo que se va a dar va a estar determinada por los tramos más bajos de ese mercado de trabajo, donde los sueldos y los salarios evidentemente van a ser un poco más baratos. Pienso que ustedes se están preguntando que por qué entonces la gente migra. Más adelante daremos la razón por qué el proyecto migratorio se mantiene constante. Bueno, otra dimensión tiene que ver en el ámbito social. La limitación del proceso natural, digamos, de cambio social intrínseco. ¿Qué es lo que ocurre en términos netos? Que cuando vamos, la cantidad de migrantes va, digamos, avanzando. Las condiciones del cambio endógeno, intrínseco, que tiene que dar en la sociedad, en el caso dominicano, tiende a hacerse mucho más lento. Porque migran siempre los que tienen mejores condiciones. Generalmente los que se quedan son los que tienen menos condiciones. Y por lo tanto, eso va causando un malestar para ese desarrollo y los cambios que toda sociedad, digamos, que requiere. También en el país receptor se producen problemas de convivencia, inmigración irregular, actos racistas. Eso no hay que explicarlo mucho porque son de los efectos que tienen los proyectos migratorios y aquí en el país se discute con bastante asiduidad. En el inmigrante, entonces tendríamos que hablar como efecto del proceso migratorio, la adaptación a un nuevo mundo de vida. Es decir, hay unos efectos psicosociales donde el individuo tiene que cambiar de hábito, tiene que resocializarse. El individuo tiene que aprender a vivir en otro ambiente, adaptarse al clima. Si tenía mejores condiciones, ¿verdad? Hasta que llega en el avance, entonces vivirá dentro de lo que se llama el mundo de la marginalidad o sufrir los efectos discriminatorios que va a vivir en el país al cual llegue. Bueno, la cuarta y última dimensión tiene que ver con el aspecto cultural, es decir, con la identidad. La ruptura del tratamiento, de la transmisión cultural, digamos, en términos generacional, ¿verdad? Llegamos al ámbito de la parte de la sobrevivencia en términos del individualismo, la vulnerabilidad, digamos, a la colonización cultural externa. Es decir, en términos de esto, el individuo que va a entrar o llega a ese proceso migratorio, evidentemente que tiene que aprender toda la vida cultural. Es decir, debe recibir un proceso de modelación de su personalidad vieja para adaptarla al nuevo lugar, donde tiene que parecerse mucho a lo nativo para evitar los efectos que ya hemos dicho. Recuérdense que también en el país receptor hay actitudes xenófobas. Digamos, la gente en este momento está hablando de la construcción de extraños y ve que todos los migrantes llegan a los países con el interés de tomar aquellas cosas que nos pertenecen. Por lo tanto, en esa construcción de extraños y verte como el otro, evidentemente que esas actitudes se mantienen.
igual también que la racista. Los datos a nivel general y los estudios demuestran que con el incremento de la migración se han ido dando estos efectos. Bueno, pero por otro lado también está el enriquecimiento cultural. Recuerden que los migrantes dominicanos, mexicanos, en Estados Unidos han llevado el merengue, la cultura y una serie de actitudes que hoy hacen que el proceso cultural americano sea mucho más diverso, sea, digamos, mucho más rico. Y los efectos también que debe irse construyendo en los países donde llegan los migrantes, que tiene que ver con la tolerancia y evidentemente con la construcción de lo que llaman cosmopolitismo o universalismo, como decimos los sociólogos. Por el lado del migrante estaría el desarraigo. Recuérdense que siempre el migrante va a enfrentarse hacia el ámbito de lo desconocido. No sabe cómo le va a ir en el proyecto. Sus elementos culturales van a tender a disminuir, no, a quedar a la rezaga, porque tiene que asumir lo nuevo al país donde llega. Esa pérdida de identidad entonces conduce a lo que se llama alienación, que se discute, ¿verdad?, como la asimilación de una serie de valores y otros principios que no son a lo que el individuo migrante está dispuesto siempre a asumir como propio, a tenerlo como perteneciente. Y por último, vivencia en un entorno cultural más abierto. Digamos, el caso de las mujeres. ¿Qué significa eso en términos netos? Las actitudes, cuando la gente llega, porque pasa de un medio, generalmente con grado de tradición, a lo que podemos llamar a una parte más abierta como la cultura. Digamos, en el caso, los dominicanos han asimilado todos unos patrones de comportamiento que tienden a ser de mucha mayor amplitud. Bueno, como ustedes ven, ya estamos acercándonos al conocimiento de las famosas teorías de la migración. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? De ver un poco cómo, en términos netos, digamos, se van construyendo las teorías que van a explicar el proceso migratorio. Antes de eso, como ustedes ven ahí, decimos que los elementos comentados anteriormente son los aspectos que los estudios de las migraciones tienen que analizar para dar respuesta a las causas y consecuencias que tienen para los países emisores, en los receptores y en los propios migrantes. Para ello hay que buscar modelos y perspectivas teóricas que den fuerza y carácter científico a las explicaciones que dichos fenómenos sociales requieren en cada etapa histórica. Eso significa que tenemos que hablar un poco de cómo se formaron las leyes sociales. ¿Cierto? Bueno, los antecedentes, el surgimiento de la ley social. La preocupación de los primeros científicos sociales por identificar leyes sobre el surgimiento y regularidad de los fenómenos sociales. Desde los cambios que se produjeron en lo que se llama la primera modernidad, que comenzó con el Renacimiento, las personas se iniciaron, en este caso los investigadores, a tratar de explicar cuáles eran las leyes que de alguna manera explicaban los fenómenos naturales y de hecho a posteriori los fenómenos sociales. Eso fue conduciendo a mantener de alguna manera lo que llamamos la discusión filosófica. Es decir, que estaba muy relacionada al ámbito teológico y de ahí al conocimiento de leyes divinas que de alguna manera se trasladaban al conocimiento de los fenómenos sociales y también a los fenómenos naturales. En contraste con ese pensar filosófico, ¿verdad? Algunos pensadores del siglo de las luces también mantenían esa actitud. Es decir, el contraste viene cuando hay una época de cambio como el siglo XVIII y todavía una persona como Rousseau mantenía sus ideas un poco filosóficas en el siglo XVIII. En un libro de tanto Alcácer como El contrato social, Rousseau defendía lo que él señalaba que en sus estudios él lo que intentaba buscar era el derecho y la razón y no discutir los hechos. Es decir, daba por sentado que los hechos eran unos elementos que estaban ahí y lo que había era que hacer una interpretación
digamos, en términos del deber ser, en términos de lo que se conoce como filosofía social. Bueno, aparición, avanzando el siglo XVIII, hay una aparición del estudio de la realidad, digamos, alejada del pensar filosófico o del mundo del deber ser. Eso significa que estos estudios se van a fundar en la observación de los hechos. Recuérdense que estamos haciendo un pequeño recuento histórico en el cual ya se ha discutido que la realidad social se puede dividir en dos amplias esferas: la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿Qué es lo que estamos entonces planteando? Que en la realidad objetiva se dan todos los hechos, los fenómenos, y esos hechos lo que hay que hacer es tratar de explicar, de comprenderlo para que puedan ser entendidos, y la causa y los efectos que tienen. En ese sentido, uno de los primeros estudiosos, para no decir el primero, fue Montesquieu, que en El espíritu de la ley afirmó de manera categórica, para establecer un nuevo método, lo que él dice: aquí se dice lo que es y no lo que debe ser. Es decir, aquí hay una voluntad firme de ruptura con el pensamiento filosófico anterior de deber ser, y hay una concentración de los hechos. Dos textos de Montesquieu en términos de su metodología y de la búsqueda de una definición de ley que vamos a ver dentro de un momento son fundamentales. Ahí está El espíritu de la ley, donde está la cita que acabamos de señalar, y también en el libro La Carta Persa, donde él hace un estudio de todos los de una serie de causas que influyen en la ciudad de París para la época, y entonces trata de explicarla ya no haciendo una interpretación filosófica, sino describiendo los hechos. En ese sentido, en 1748, Montesquieu dice que las leyes sociales o la ley social va a estar determinada por las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Si ustedes observan en esta definición, hay todo un componente todavía ligado fuertemente hacia el ámbito de los modelos naturales. Recuérdense que en este momento lo que comienzan a desarrollarse son los elementos astrofísicos y los elementos de la física, que es la que va a ir adquiriendo mayor dimensión en términos de lo que es el conocimiento científico. Bueno, posteriormente, 20 años después, Dupont de Meneu señala que las leyes sociales representan leyes físicas relativas a la sociedad. No se rompe en esos 20 años de estudio con la misma concepción. De todas maneras, estas dos visiones representan la idea de que los fenómenos sociales debían estudiarse siguiendo el modelo de la física, como la ciencia que había alcanzado el mayor avance en esta época de cambio total en la concepción del mundo y en la búsqueda de modelos explicativos. Este alejamiento de la concepción de las leyes divinas va perfilando la aparición de diferentes ciencias sociales con carácter científico, porque asumen que los fenómenos sociales están regulados por ley, y por lo tanto lo que estamos diciendo en esa parte que se acaba de leer es que nos acercamos al conocimiento de los fenómenos sociales y de los procesos, en este caso generales de la sociedad, con una perspectiva y con leyes científicas que determinan su regularidad. Bueno, las ciencias sociales, que son las que se encargan del estudio de la migración, desde esa época han seguido, digamos, que tres direcciones. La primera, las leyes estadísticas, que definida mediante el cálculo de probabilidad, creada por Bernoulli, que en 1713 formuló la ley de los grandes números, que se convirtió en un principio básico para el estudio científico de la población. Les recuerdo a todos que esa ley de los grandes números es la que sirve de base para el estudio de las muestras. Es decir, lo que dice la ley de los grandes números es que mientras más grande la población, los estudios por muestra pueden ser, digamos, pequeños hasta que el evento termina repitiéndose y entonces ya no necesita aumentar las muestras. Y ahora modernamente se habla de que son
digamos, para poblaciones infinitas. Y para poblaciones finitas, entonces la muestra tendría que ser un poco mayor. Ahora, esto lo que nos va perfilando con esa idea de Bernoulli es que cada vez más podemos trabajar de manera científica los distintos tipos de población tomando en cuenta esos criterios. La segunda tiene que ver con las leyes históricas, es decir, estas estudian evidentemente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad en sus diferentes vertientes y en las diferentes metodologías que podemos alcanzar. Y por último, las leyes análogas al universo físico. Estas parecen haber sido predominantes desde el origen y que se reforzó durante el siglo, digamos, XIX y se mantuvo hasta el XX. En este momento, ya ustedes tienen claro, ¿verdad?, cómo se ha ido dando todos los procesos hasta llegar a presentarle un poco, digamos, que las leyes migratorias, que son, digamos, el objetivo fundamental de nuestra conversación en el día de hoy. Bueno, las leyes migratorias. Los movimientos migratorios y la gran migración humana desde el lugar de evolución hacia otro destino. Aquí lo que quiero que ilustrarle un poco, que las migraciones son cónsonas con el ser humano y que ese interés de conocer todos esos procesos evolutivos requieren de esos modelos que ya yo le dije anteriormente y que son los que le voy a tratar de presentar. La pregunta sobre la causa que originan la salida del lugar de destino hacia otros lugares debería tener una explicación científica. Es decir, que permita a los investigadores, a los científicos, asegurar que los procesos que están describiendo son realmente como son. Bueno, desde el siglo XIX, una serie de pensadores han formulado leyes y teorías sobre las causas que producen la migración. Uno de ellos, el primero, digamos el pionero, es el señor Ravenstein, el cual es quien nos presenta una formulación de las leyes que rigen la migración. ¿Cómo llega el señor Ravenstein a estudiar, a interesarse por las migraciones? Bueno, él era geógrafo y había hecho bastantes viajes y conocimientos sobre los aspectos que incluyen el traslado y el movimiento poblacional. Sin embargo, una persona del ámbito de la psicología social, como Farr, dijo, cuestionó, y a él le llegó la información de que las migraciones parecían llevarse a cabo sin una ley precisa. Eso en 1825 motivó al señor Ravenstein y a través del estudio del censo de 1881 de Inglaterra, logró formular todo un documento no muy amplio, pero que contenía, digamos, sus hallazgos. Es decir, con los datos de ese censo, él pudo presentar entre la Sociedad Estadística de Inglaterra el célebre documento que ustedes podrán leer si se interesan, porque están en la página web, sobre las leyes de la migración. También en 1889, Ravenstein presentó un segundo documento donde reforzó, porque los estudios de 20 países le corroboraban las primeras informaciones que él tenía. Y eso le dio fortaleza para que él dijera que, de alguna manera, sus estudios previos habían tenido la suficiente, digamos, fortaleza para convertirla y hablar de leyes migratorias. Si bien observó que esto era una pretensión ambiciosa y advirtió que las leyes de la población y la económica en general no tienen el rigor de las leyes físicas, los críticos evidentemente que iniciaron esa discusión y a cuestionar los elementos. En esta presentación no vamos a entrar en las discusiones de los críticos, la vamos a dejar para una segunda oportunidad. Sin embargo, antes ustedes tendrán la información de cómo se produjo todo el proceso. Asumiendo el modelo analítico que hace Everett Lee del estudio de Ravenstein, en su artículo, digamos, en el documento, en la revista Demografía número 3 de 1966,
él plantea que las leyes de Ravenstein pueden ser conocidas a partir de la propia lectura y que pueden comentarse con sus propias palabras. Asumiendo ese artículo como modelo básico, vamos a hacer lo mismo con la presentación de las ideas de las leyes migratorias de Ravenstein. Hay una explicación metodológica que ustedes están observando en el fondo, y es que las primeras 5 son del primer documento de 1885 y las otras 2 están digamos, en la conclusión del documento final de 1889. Bueno, el primer punto que plantea Ravenstein es migración y distancia. Es decir, y tiene un sentido lógico porque para que haya migración tiene que haber un desplazamiento. Ahora, lo que él pone en contexto es evidentemente el proceso, es decir, la amplitud de la distancia. Él señala, la mayoría de nuestros migrantes solo se desplazan a distancia corta y los migrantes enumerados en un determinado centro, en un centro de absorción disminuye a medida que aumenta la distancia desde los centros. Esta primera parte necesita un comentario de contexto. Recuérdense que para la época de 1881 el mundo vivía una crisis y también se estaban desarrollando todos los medios de transporte. Por lo tanto, el crecimiento urbano en las ciudades eran las principales ciudades. Entonces, con el derrumbe del sistema agrícola tradicional, la gente tendería, o tendió, si vale el término, a llegar a esos centros, que evidentemente podían absorberlo en términos de mano de obra. Pero por lo tanto, los que migraban eran las personas de mayor cercanía. Eso fue cambiando con el desarrollo de los medios de transporte, como ya se conoce. Los migrantes que se desplazan a grandes distancias, por lo general, se dirigen de preferencia a uno de los grandes centros comerciales e industriales. Evidentemente que si tú vas a tener que hacer una inversión de movilidad, evidentemente que tú tienes que elegir aquellas ciudades o aquellos centros en los cuales tu ventaja comparativa cuando tú llegas ahí por inserción laboral, evidentemente que podrán verse materializadas. Por lo tanto, hay que decir también que los que terminaban llegando a esos grandes centros siempre es una cantidad, digamos, un poco menor que los que llegaban a los lugares más cercanos. Lo segundo es que las migraciones se dan por etapas. Por consiguiente, tiene lugar un traslado o desplazamiento universal de la población que produce corrientes migratorias que parten en dirección a los grandes centros comerciales e industriales que absorben los migrantes. Es decir, que aquí hay una continuidad de la migración por etapas. Tomemos un ejemplo de República Dominicana. Los estudios de UNAPLAN de los años 80 determinan que de la línea noroeste llegaban personas, digamos que a Santiago. Esas personas intentaban lograr materializar su expectativa, quedarse, que le vaya bien. Si no le iba tan bien, entonces llegaban hacia la capital, que se convertía en una metrópoli de absorción de todos los migrantes. Recuérdense que de la colonia, la ciudad de Santo Domingo ha tenido el mayor dinamismo económico y Santiago siempre ha sido la segunda ciudad. Entonces, viendo cómo iban a dar los resultados de esas migraciones, se dieron en esas etapas. Hoy ustedes estarán pensando, con justa razón, que las migraciones se dan, digamos, de la frontera para llegar a Higüey, para poner un caso. O desde la frontera derecho hacia Santo Domingo sin tener que hacer escala. Porque las condiciones migratorias han cambiado y hay una teoría que explica el porqué de esos cambios. Los habitantes del campo que rodean en forma inmediata la ciudad de rápido crecimiento afluyen hacia esta. Los vacíos que de este modo quedan en la población rural son llenados por los migrantes provenientes de distritos más remotos, hasta que la fuerza de atracción de una de nuestras ciudades
de rápido crecimiento deja sentir su influencia paso a paso hasta el último rincón del reino. Pienso que el argumento que señalé con anterioridad, evidente que también ayuda a comprender este punto de Einstein. El proceso de dispersión es a la inversa del de absorción y exhibe características similares. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se producen. Bueno, en el tercero, la corriente, los flujos y la contracorriente, es decir, la salida y las entradas de la persona, en términos de buscar las facilidades que no tiene dentro de su ámbito. Los flujos y reflujos. Cada una de las corrientes migratorias principales producen una contracorriente compensatoria. En la terminología moderna, el flujo y el reflujo de Ravenstein han sido sustituidos por el de corriente y contracorriente. Tomemos un ejemplo. En los años 60, después de la Guerra de Abril, una gran cantidad de dominicanos salió hacia los Estados Unidos. No vamos a discutir en este momento la causa. Sin embargo, también llegaron migraciones desde el vecino Haití, pero también llegaron, digamos, migraciones compensatorias desde diferentes lugares hacia la ciudad. Recuérdense que estos procesos de paso a paso van dando estas oportunidades de que la gente pueda moverse. Ya después que tiene cierto grado de certeza de un primer proceso migratorio, le ha ayudado a lograr los objetivos de cambio en las condiciones de vida. Diferencia urbana-rural en la propensión a inmigrar. Los nativos de las ciudades son menos migratorios que los de las regiones rurales del país. Eso no necesita mucha explicación porque nosotros lo vemos a diario en la discusión que hay en el sentido de que la frontera pierde población. Los estudios de migraciones internas demuestran que hay 4 provincias, fundamentalmente lo que llaman el sur largo, que son las que pierden población. Estas son Elías Piña, San Juan, Barahona y Azua. Es decir, porque las condiciones económicas en esos lugares son, digamos, precarias. Predominio de mujeres entre los migrantes a distancia corta. Las mujeres parecen predominar entre los migrantes que recorren trayectos cortos. Uno se imagina que en aquella época que una mujer se movilizara sola, de por sí incluía un cierto riesgo. Entonces, mientras más cercana pudiera estar para la de vuelta, evidentemente que tendría un elemento justificatorio. Tecnología y migración. Aumentan las migraciones. Así lo creo, señala Ravenstein. Donde quiera que pude hacer comparaciones, hallé que el incremento de los medios de locomoción y el desarrollo de la industria y del comercio han llevado a un aumento de la migración. Esto da pie a que se piense que evidentemente las comparaciones que hace Ravenstein con los datos empíricos de las 20 pueblos que estudió le dan certeza para que la formulación de su ley, digamos, tenga mayor consistencia. Por último, el predominio del móvil económico. Él señala las leyes malas y opresivas, la tributación onerosa, el clima poco atractivo, el ambiente social incompatible e incluso la compulsión, tráfico de esclavos, deportaciones a una colonia penal, han producido y todavía producen corrientes migratorias. Pero ninguna de estas puede compararse en volumen a aquellas que surgen del deseo inherente a la mayoría de los hombres de mejorar su situación en el aspecto material. De paso, les comento que esa colonia penal a que se refiere Ravenstein tiene que ver con Australia, donde llevaban todos los presos, y eso fue generando todo un proceso migratorio, y entonces Australia es hoy el país que conocemos. Bueno, en ese momento hacia acá, todas las personas se mueven para mejorar su situación en el aspecto material. Y por lo tanto se llaman migraciones laborales o migraciones económicas, como ya todos conocen. Bueno,
El mismo Lee, Everett Lee, después que hizo los estudios de esas leyes que le acabamos de informar, de enumerar, también planteó un modelo que no dista mucho, a mi juicio, de los planteamientos que hace Ravenel. Por ejemplo, él señala, la teoría de Lee se basa en factores de expulsión y factores de atracción. Es decir, hay fuerzas, como él diría en términos genéricos, que tienden a expulsar a la población y otro mecanismo a servir de fuerza de atracción. La decisión del sujeto migrante de migrar y no migrar está sujeta a su voluntad. ¿Qué es lo que implica esta situación? De que en términos netos hay lo que se llama, digamos, una elección racional de los costos y los beneficios que se podrán lograr, digamos, con la migración. ¿Cierto? Entonces, si comentamos un poco el modelo de Adam Smith y de otros pensadores en términos del mercado, podemos decir que hay un inmigrante, aquí tenemos un proceso migratorio y ese proceso migratorio tiene una serie de elementos a valorar antes de iniciar y que en el país receptor una serie de inmigrantes habría una serie de beneficios en términos económicos que lo vamos a comentar y aquí también en calidad de ejemplo. Entonces tiene que tomar la decisión de que si el proceso migratorio me va a servir para ganar, es decir, maximizar su ganancia en el nuevo entorno. Everett Lee señala una serie de factores de expulsión. Uno de ellos es la elevada presión demográfica que ya la comentamos en el proceso migratorio y en la dimensión. Digamos también el acceso a tierra. En este país, en los años 50, encontramos ejemplos de migración en boca de tierra. Por ejemplo, desde la zona del Cibao, en los años 50, se dio un proceso migratorio y hacia comunidades como Majagual, en el ámbito de la provincia Duarte y también hacia Ceibo, en la provincia de Miche, donde la gente logró encontrar esos terrenos comunes. Los bajos salarios. Si estamos hablando en la misma línea de Ravenel, de que las migraciones tienen el carácter económico, evidentemente que los bajos salarios tienden a expulsar a la población. Ese es un factor de movilidad y de toma de decisión importante. Los pocos empleos. Si tomamos de nuevo de ejemplo a la zona fronteriza, se dan esas dos condiciones. Bajo salario, pocos empleos, y ahí tendríamos que también colocar al ladito la poca calidad del empleo, que no permite que la gente pueda avanzar en términos de las expectativas que tiene. Los bajos niveles de vida, de condiciones de vida. Eso no requiere mayor comentario. Represión, etc. Hace un rato yo le comenté que en los años 60 se dio una ola migratoria, la primera ola migratoria. Ustedes se preguntarán, que no lo discutimos, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, salida de la guerra y el establecimiento de un régimen, digamos, medio democrático, utilizó mecanismos de presión y de represión, y entonces los enemigos del régimen tuvieron que tomar la decisión de salir. Durante todos los años, del 66 hasta el 78, una serie de personas salieron como exiliados políticos, que en términos netos eran inmigrantes por condiciones de represión. En el otro lado están los factores de atracción, es decir, disponibilidad de tierra, como les comenté, siempre la demanda de mano de obra. Un comentario que hay que hacer aquí es el siguiente. La economía de Nueva York en los años 70 sufrió un cambio
y los dominicanos que llegaron en ese momento fueron los que sirvieron para impulsar ese desarrollo, porque llegó una mano de obra barata y personas con fuerza y vigor para poder insertarse a los tipos de trabajo que los países receptores le podían ofrecer. Los elevados niveles de vida. Mucha gente se pregunta si en Estados Unidos la persona dicen que está mal porque no vienen. Bueno, porque cuando comparan la situación de su país de origen, todavía las condiciones del país receptor son mucho más ventajosas que las que están actualmente en el país del cual salieron. Bueno, las libertades políticas. Siempre a todos nos gusta ese sentido de la libertad que habla Stuart Mill, donde nosotros podamos lograr, digamos, nuestras expectativas, los efectos psicosociales que tiene la gente sentirse sin límite o con límites tolerables en los cuales se pueden dar los sentidos de aglomeración y se respetan la primera, la segunda y todas las generaciones de derechos. También la baja presión demográfica. Islandia, no sé si se lo había comentado, tiene una apertura para nuevos migrantes. Incluso hay casos interesantes como este. Una dominicana que llegó en los 90, se casó, logró obtener la nacionalidad y hace un tiempo nos enteramos de que ella era candidata a ser la especie de síndico, la alcalde de ese país. Es decir, que cuando hay poca presión demográfica, la gente llega, son bien aceptados, no lo ven como un extraño que le va a quitar lo poco o mucho que tenga, y evidentemente que la persona, digamos que puede iniciar un proceso de asimilación, de integración. Bueno, esas son las ideas de Everly, que ustedes también las podrán encontrar con mayor detalle en el documento de la red o en los libros que hablan sobre teoría migratoria. Bueno, otra de las leyes o teoría migratoria es sobre la causa de la migración, que plantean Todaro y Borja. El primero, Todaro, hace referencia, digamos, a la visión macroeconómica. Aquí aprovecho para hacer un comentario rápido de que la mayoría de estas teorías provienen del mundo económico. Recuérdense que sigue pendiente, latente ahí, como eje transversal, el planteamiento séptimo de Ravenstein de que las migraciones tienen siempre un aspecto económico. Entonces los economistas han sido bastante gestores en utilizar su formación para ver cómo se produce el proceso. Y nosotros los sociólogos hemos tratado de comprender, tomarle sus ideas y adecuarlas a estos procesos. Bueno, Todaro considera que las migraciones humanas obedecen a las condiciones estructurales del mercado de trabajo. Eso no hay que comentarlo mucho porque si hay un proceso en el cual se necesita mano de obra, evidentemente que las personas van a llegar con ese propósito. Los movimientos se producen desde donde exista un exceso de mano de obra hacia donde se produce la falta de la misma. Es decir, para ocupar los puestos de trabajo que son faltantes. Aprovecho aquí para señalarle en ese momento cómo la provincia de Higüey, fundamentalmente, la provincia de Altagracia y la ciudad de Higüey generan más empleo que lo que la población, digamos, nativa de Higüey puede tener, y entonces allá llegan personas en una migración interna de diferentes provincias. A eso que se refiere, digamos, Todaro, con el punto que le acabo de señalar. Las migraciones son, en ese sentido, un mecanismo equilibrador de los desajustes producidos en el mercado de trabajo. Él lo amplía al ámbito mundial. Es decir, si los dominicanos migran hacia, primer momento, Estados Unidos, después hacia Europa, y luego, ahora más recientemente, han tomado nuevos destinos como Chile y otros países de Sudamérica, evidentemente que eso compensa, como vamos a ver dentro de un rato, con la teoría de la segmentación de los mercados. La migración representa un claro beneficio funcional para el sistema económico mundial.
porque beneficia a los países envueltos, porque equilibra los ajustes del mercado de trabajo y de los mismos migrantes que consiguen mejores condiciones de vida. Bueno, esto es importante porque ustedes entenderán, ¿verdad?, que la idea que se tiene en estos momentos es que las migraciones son, digamos, un problema y no lo ven como oportunidad. La gente entiende, los miembros de los países receptores, que el que llega va a quitarle lo poco mucho que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la idea de estos datos? Si es un proceso fluido en que intervienen las dos naciones o los propios migrantes, tanto los del país, del sector, como los que llegan, evidentemente que son beneficios mutuos. Como vimos en el cuadro anterior, ¿se recuerdan? De que había efectos para el país emisor, para el país receptor y para los propios migrantes. Entonces hay que verla dentro de ese contexto. Como plantearían otros, las migraciones también hay que verla dentro de la teoría del desarrollo, como un componente en el cual los países envueltos en ese proceso tienen que apostar al codesarrollo. Bueno, Borja y la visión microeconómica. Resalta el mecanismo de elección individual que realiza el sujeto migrante ante la condición del mercado de trabajo. Del mercado de trabajo internacional, evaluando el cálculo de los costes y los beneficios de su potencial al accionar migratorio. El gráfico que intenté realizar, de alguna manera, se mantiene con vigencia. La elección racional de emigrar hacia países desconocidos, ¿verdad?, efecto en el país de destino, idioma diferente, cultura, distinto clima, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que evaluarlo, porque los dominicanos que migran y no son tolerantes al frío tienen que tomar decisión. Los que no dominan el inglés, evidentemente que tendrán que trabajar dentro de lo que se llama la economía subterránea, y en ese sentido, y por lo tanto, tendrían menos beneficios que aquellos que de alguna manera tienen dominio del idioma, son tolerantes al clima, van en una situación legal y no caen en situación de irregularidad, que eso también causa incertidumbre. Bueno, por el lado de los beneficios, mejores salarios, resocialización, es decir, la asimilación de los valores culturales de la nueva sociedad, la posibilidad de reunir familiares, que la vamos a ver dentro de un momento a través de la teoría de redes, mejores condiciones de vida para los que quedan por el envío de remesas y otros ya elementos que le hemos comentado con anterioridad. O de estar y la nueva economía de la migración. Para estar no es el sujeto individual el que elabora la estrategia migratoria para mejorar sus condiciones de vida material, sino la familia. Importante este punto porque hasta ahora hemos estado hablando del individuo como migrante. O de estar nos llama la atención y dice, vámonos a poner claro, no es el individuo por sí que toma la decisión. Se reúnen y toman una decisión, a la cual reaccionan ante, evidentemente, la situación adversa que se le presenta a la economía. Digamos, Rafael Durán o Chamil, que está aquí conmigo, y todos ustedes dirán, bueno, pero Rafael Durán, los cuartos que le paga el instituto para dar charlas, no le convienen. Hoy se lo planteo a la familia y digo, mira, lo que está pasando es esto y esto, ¿qué hacemos? Y entonces, en colectivo, en la familia, es que se toma la decisión para emigrar. Esa es la idea que maneja o de estar en ese sentido amplio. En algunos casos, la migración puede ser colectiva, es decir, tiende a emigrar la familia y se produce un asentamiento estable en el lugar de destino. En otros casos, la familia elige un miembro de forma transitoria para que vaya organizando la red de apoyo del resto del colectivo doméstico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este ámbito? Lo siguiente. Si ustedes se ponen a pensar, estarían tomando en cuenta lo que ocurrió en la región suroeste. Unas primeras mujeres, algunos dicen
que de San Cristóbal, las primeras mujeres que emigraron hacia Suiza fueron las Aquinas. Pero luego, en los años 90, con la amplitud que tuvo la economía española, se abrieron algunos puestos de trabajo en ese segundo nivel y un grupo de dominicanos llegó y ese grupo se estableció y luego comenzó la cadena migratoria. Se fueron las hermanas, si fue la madre que se fue, si se fue la hermana mayor, después se llevó a la hermana, la mamá se llevó a los hijos, etcétera, etcétera. A eso es lo que llamamos la cadena migratoria de apoyo para que el resto del colectivo doméstico también pueda iniciar el proceso. Es decir, que se va avanzando en términos de que alguien que tiene el compromiso de también contribuir a que aquellas personas que quedan dentro del hogar también puedan inclinarse por el proyecto migratorio. Bueno, las redes de migración se componen de lazos. Bueno, perdón, aquí comenzamos en este momento con otra teoría de la migración y es la teoría de redes de la migración, que de alguna manera está empatada con lo que decía Ode Star. Las redes de migración se componen de lazos interpersonales que conectan a los migrantes anteriores y los no migrantes en áreas que origen y destino, a lazos de parentesco, de amistad, pertenencia a la misma comunidad de origen. El caso aquí que nos ayuda a entender ese comentario que le he hecho es Sabana Iglesia. Recuerden que las migraciones en Sabana Iglesia comenzaron en los años 40 y se fortalecieron en los años 50. Y en los 60 y los 70, el impacto de esa comunidad fue tan grande que se iniciaron los estudios de la migración a partir de antropólogos famosos de los Estados Unidos que se impactaron de cómo esa comunidad se integró. Entonces, en ese momento, ahí pudimos hablar de cómo primero fueron los familiares, luego los amigos y la comunidad ha quedado con representantes casi que han llegado para atender las casas que hay en Sabana e Iglesia. Las redes incrementan la posibilidad del flujo internacional a disminuir los costes y los riesgos. Los riesgos del desplazamiento incrementan los deseados beneficios económicos de la migración. En el caso mío, que tengo casi toda mi familia fuera, ellos han podido disminuir los costos y los riesgos y las incertidumbres que tuvo mi cuñado cuando se fue y luego por una situación. Han podido vivir dentro de hogares y compartir los gastos, lo que les ayuda a tener cierto ahorro y ir materializando los proyectos que han ido desarrollando en República Dominicana. Incrementa los deseados beneficios económicos de la migración. La conexión en red constituye una forma de capital social al que la gente puede recurrir para conseguir acceder a un empleo en el exterior. Ustedes y yo sabemos que hay grupos de personas que envían los recursos para que los que se quedan puedan irse y luego esos costos de la migración se van pagando poco a poco según va teniendo éxito el grupo, el individuo, la familia que salió hacia el exterior. Bueno, a lo largo del tiempo los comportamientos migratorios se expanden en el exterior para abarcar segmentos más amplios de la sociedad emisora. Todas estas ideas han sido manejadas por Hugo, Taylor, Douglas Massey y García de España, y Curat y Case, entre otros. Disminución de los costos o de los costes. Los primeros emigrantes que partieron en busca de un nuevo destino no tenían lazos sociales a los que aferrarse y para ellos la emigración era muy costosa, especialmente si ellos suponían la entrada en otro país sin documentación. Una vez que el primer emigrante parte, sin embargo, el coste potencial de la migración se reduce sustancialmente para los amigos y parientes que parten tras él. Bueno, aquí pasamos a otra perspectiva teórica, que es la teoría del mercado dual o mercado segmentado,
que plantea Marco Pior. Él hace hincapié en la desigualdad de los mercados de trabajo nacional. Esto no conforma una unidad igual para todos los trabajadores, sino que está compuesto por dos niveles. Un nivel inferior para los trabajadores foráneos o inmigrantes y otro superior para los trabajadores nativos. ¿Cómo podemos ejemplificar esta idea de Prior con la inmigración haitiana? Recientemente, la directora o la presidenta de la Asociación de Productores de Vivienda, ACOPROVI, señaló que a los inmigrantes y a los nacionales se les pagaba el mismo salario. Sin embargo, cuando uno ve los estudios, sabe que aunque le paguen el mismo salario, eso tiende, estos dos tipos de mercado, a la presión hacia la baja, porque los inmigrantes van a entrar en el tramo inferior y los nacionales al tramo superior. Ellos van a ocupar, como vamos a ver dentro de esto, entonces, en un momento, a hacer las labores del tipo que los nacionales no quieren hacer, y por lo tanto los nativos tienden a tomar en la construcción las contrataciones de las, digamos, de las actividades que están referidas a mayor ingreso. Indica que los factores determinantes de los movimientos migratorios son la elección racional, que comentamos hace un momento, y libre de los sujetos, sean estos individuales o colectivos, ni los elementos asociados a las sociedades emisoras, es decir, a lo que expulsan al conjunto de migrantes. Son más bien los requerimientos estructurales de la economía de las sociedades receptoras, esto es, los factores de atracción. Es decir, si en el caso de España, Almería, se constituyó en un área con bastante empujanza económica por los invernaderos, esas mujeres que trabajaban en Madrid dejaron de hacerlo. Evidentemente que las mujeres del sur podían encontrar espacios de colocación en España, en Madrid, y hacer el trabajo migratorio, el trabajo del servicio doméstico y de otro tipo que demandaban. Como ustedes pueden ver, aquí ese requerimiento estructural de la economía, digamos, española, para que las mujeres se dedicaran a atender los invernaderos, fueron ocupadas por personas que no tenían más expectativas que emigrar para poder tener un buen sistema de oportunidades. Los movimientos migratorios son originados fundamentalmente por la crónica e inevitable necesidad de mano de obra, las sociedades más desarrolladas, necesidad fundamentada en 4 características estructurales de economía más avanzada. La inflación estructural. ¿Qué dice Prior? Bueno, los salarios, la mano de obra, supuestamente es libre, ¿verdad? Sin embargo, hay sindicatos, hay instituciones que controlan todo eso y por lo tanto tienden a colocar de alguna manera, digamos, topes y obligaciones para esos salarios. Ahora bien, si el empresario no puede pagar altos salarios para atraer a los trabajadores nativos, la solución es traer trabajadores de otros lugares que están muy por debajo con respecto a la sociedad de acogida. Nos volvemos al caso de ejemplificar con la inmigración haitiana, que siempre va a ocupar lo que en la ENI se llama la zona de trabajo de ocupaciones elementales. El punto B tiene que ver con problemas motivacionales. En los niveles más bajos del mercado laboral es difícil el acceso al segmento del mercado más reconocido socialmente. Los empresarios requieren un tipo de trabajador que escasea en la sociedad desarrollada. Por lo tanto, en la teoría migratoria lo que habla es que los migrantes ocupan, digamos, las actividades laborales denominadas las 3. ¿Cuáles son las 3 P? Las que son pesadas, precarias y que son pésimas. Es decir, lo que le llaman actividades de cuello azul. ¿No? Lo vemos aquí con los haitianos que trabajan en áreas que los dominicanos no queremos, digamos, trabajar. O que en términos del costo o beneficio no son rentables para sus expectativas. Sin embargo, los salarios que se reciben, y aquí hay un elemento importante,
los trabajadores inmigrantes son tan bajos como generosos, comparándolo con lo de su país de origen, con lo cual para muchos representan una renta y un estatus propio. ¿Qué es lo que plantea Prior en este momento? Independientemente de lo que se ganan los dominicanos en Estados Unidos, que son salarios bajos, lo que se ganan los haitianos aquí, cuando se hace la conversión de moneda, todavía le queda para vivir allá y enviar un poco de remesa. Es decir, todavía el proyecto migratorio sigue siendo ventajoso para aquellos que saben que van a trabajar en el tramo más bajo del mercado laboral, pero que le ayuda a, de alguna manera, entiéndase, a mantener mejores condiciones de vida. Bueno, el tercero tiene que ver con el dualismo económico. El capital es un factor fijo de producción y los costes de su infrautilización recaen sobre la producción. Por lo tanto, eso significa pérdida para el empresario. El trabajador es un factor variable cuyo coste de infrautilización, desempleo, no recae sobre la producción, sino sobre el mismo, digamos, trabajador, lo que es una pérdida para el trabajador. Ahora, el empresario busca optimizar sus recursos económicos antes que los laborales, creando una dualización, es decir, dos estrategias de utilización de los recursos. Por un lado, se produce una corriente productiva destinada a asegurar la optimización del capital. Por otro, a la optimización de los recursos humanos, caracterizada por los componentes fluctuantes y estacionales de la misma producción. Y por último estaría el punto 4, demografía de la fuerza de trabajo. Él señala que los tres factores anteriores son los que generan clara y permanentemente la demanda de trabajadores extranjeros por la economía extranjera, los cuales se ubican en el segmento secundario del mercado de trabajo que otrora estaban ocupados por mujeres y adolescentes. Él señala que con los cambios que se van dando a nivel general, las mujeres se constituyen, digamos, en jefa de hogar y los adolescentes pasan a realizar otras actividades como sería la preparación para mayor nivel. Entonces, ahí llegarían, digamos, a ocupar esos puestos los inmigrantes. A diferencia de otra teoría económica precedente, los argumentos de Prior ponen de manifiesto el papel clave que juegan las economías de los países receptores en la propia génesis de los actuales movimientos. Esto enfatiza que los movimientos migratorios no son, por tanto, mecanismos de mitigar los desequilibrios de la economía mundial. Más bien tienen, sino más bien elementos que tienden a perpetuar. En términos netos, lo que está diciendo Prior en este sentido es que mientras persista la distribución económica y la reespecialización productiva de los países, no es el elemento de que llego para tener más población, sino que quien demanda la mano de obra es precisamente las economías mundiales para mantener evidentemente los beneficios que ésta tiene que proporcionar. Bueno, con estas ideas un poco rápidas y atropelladas, quisimos darle una idea de cómo se perciben a nivel de los estudios migratorios las teorías y las que se pueden entender como leyes. Ahí le estoy señalando algunos documentos en los cuales ustedes pueden encontrar un mayor desarrollo de las cosas, de las ideas que le he tratado de resumir de manera rápida para que ustedes tengan esos niveles de información y puedan motivarse y por voluntad propia acceder a estudios más complejos de las teorías de las migraciones internacionales y a las leyes que de alguna manera, digamos, regulan los procesos migratorios a nivel global. Les doy las gracias a todos y espero que ustedes puedan formular sus preguntas.
Ahora en un espacio de preguntas y respuestas, lo pueden hacer levantando la mano o también pueden hacerlo escribiéndolo en el chat para que el doctor Rafael Durán pueda responder. Vamos a ver el chat. Parece que tenemos algún tipo de intervención para que pueda responderlo. Tenemos a una persona investigadora del Departamento de Investigación del INMRD y la pregunta es la siguiente. Doctor Durán, muchas gracias por su formidable exposición. En el momento en que abordó las implicaciones de la migración, echamos en falta alguna mención relativa a los efectos jurídicos de la misma. Como bien señaló, las migraciones internacionales en gran medida posibilitan un constante cosmopolitarismo, pluralismo cultural y desarrollo de minorías étnicas y culturales en las sociedades receptoras. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo debería incidir este pluralismo cultural en la interpretación de las normas jurídicas? Habida cuenta de que en ciertas ocasiones las prácticas autóctonas de algunas culturas pueden ser consideradas delitos en los países receptores. ¿Cómo deben enfrentar los operadores jurídicos dicha interculturalidad? Esta pregunta la escribió el señor José Castillo, investigador del Departamento de Investigación del INMRD. Sí, pero debo decirle al señor Castillo que la parte de los procesos migratorios no es solamente ilustrar. Porque yo creo que ya ese tema creo entender que ese tema fue discutido en algún momento durante el curso, pero de todas maneras la parte de la cultura, como podrán ver en el proceso, en el cuadro, está contemplado. Y de todas maneras nosotros tenemos de alguna manera, digamos, que tomar en cuenta los derechos de los migrantes. Aunque no se hace referencia, porque esa no era la parte que teníamos que trabajar hoy, evidentemente que estamos de acuerdo con lo que él señala. Por lo tanto, yo, como sociólogo con poco conocimiento sobre el ámbito, digamos, jurídico, entiendo y me asumo a la concepción que no ve a los migrantes como un peligro, sino que entiendo, y así se manifiesta, que hay que tratar de garantizarles sus derechos. Y también darle espacio para lo que él señalaba de que la gente pueda desarrollar todo su mundo cultural, como hemos logrado los dominicanos en algunos países. En otros no nos ha sido tan, digamos, adecuado porque tanto los nacionales de ese país como muchos migrantes también se vuelven conservadores e intentan de que la cultura propia, autóctona, no se manifieste. Para ello tratar de parecerse mucho a las personas que son nativas. Por lo tanto, reconozco que en este punto no lo trabajé porque primero no soy abogado, no tengo los conocimientos, le perdí, pero también porque tenía que concentrarme en el ámbito de las teorías migratorias. Es decir, que le debo una explicación mucho más amplia al amigo Castillo sobre ese punto. Dice José que muchísimas gracias. Si tienen otra pregunta, también pueden levantar la mano o escribir. Aquí tenemos a Alice Balbuena, que también es investigadora de investigación del INMRD, y nos dice: hola, muchas gracias por la ponencia, doctor Durán. De los distintos aportes y teorías de los autores a los que refirió esta mañana, ¿cuáles resaltaría como más útiles para entender el fenómeno migratorio en la República Dominicana? Depende del ámbito en el cual ella tenga interés. Por ejemplo,
Si es para conocer el proceso migratorio en sentido general, tendríamos que apoyarnos en varias. Digamos, podría ser la de Everly y podría ser la de Ravenstein. Ahora, si vamos a estudiar los mercados de trabajo, entonces tendríamos que ver todas las otras. Digamos, fundamentalmente, a mí me encanta, por gusto, los planteamientos de Prior sobre el mercado dual o sobre los mercados de trabajo segmentados. Pero todo va a depender, por eso es que hay tanta diversidad. Si a ella le interesaría estudiar la conformación familiar, entonces tiene que estudiar la cuestión de red. Ahora, hay que decirle que de alguna u otra manera todas las teorías y la perspectiva que le hemos informado en el día de hoy es aspectos comunes y que se alejan. Esos aspectos comunes, por lo que yo le dije al principio, quizá en otra intervención podamos trabajarlo con más detalle y presentar unas ideas, digamos, mayor situadas en términos de los elementos de continuidad y estructura que tiene cada una de ellas. Bueno, otra pregunta. Dentro de las teorías migratorias, ¿cómo podría verse la migración internacional en la República Dominicana en los últimos 20 años? Bueno, pero a partir del último planteamiento que hizo Prior, de que la demanda del mercado de trabajo no tienen a mitigar, sino que tienen a perpetuarlo en 20 años, seguirán los mismos procesos. Dominicanos que no están muy conformes con los sistemas de vida, a menos que haya una relación de desarrollo que les permita, cuando hagan la búsqueda de costo-beneficio, que digan, pues yo puedo quedar aquí, no tengo que ir. Pero si las condiciones se mantienen, evidentemente que tendremos muchos dominicanos viajando hacia el exterior, muchos inmigrantes de diferentes gradaciones llegando al país y muchos en tránsito. Es decir, eso es lo que nos dicen los últimos, digamos, 80, hasta el 80 para acá, ¿cuánto van? Las últimas 4 décadas. El patrón es más o menos el mismo. No ha cambiado sustancialmente porque lo que encontramos son diferentes olas dependiendo de los momentos de crisis que tenga nuestra economía y nuestra sociedad, de hecho. Hemos visto que dentro de las migraciones existen diferentes factores que pueden impulsar la migración. Ahora mismo tenemos lo de la migración por cuestiones asociadas a los cambios atmosféricos. Sí. ¿Cómo podría verse esta teoría migratoria dentro de ese nuevo fenómeno? Bueno, para eso hay una sociología de los desastres. Y por lo tanto también los sociólogos hemos integrado el conocimiento dentro de esa sociología del desastre con las explicaciones que tienen que ver los movimientos forzosos. Recuerden que cuando hablamos en algún momento en el esquema anterior del retorno y de la remigración, también hablamos de esos factores en los cuales impulsan para que las personas tengan que salir y hacia lugares más adecuados. Por lo tanto, dentro del ámbito migratorio están surgiendo nuevas ideas todavía muy propositivas de cómo podemos enfocar la migración a partir de los desastres. Hace un mes fuimos invitados, pero no pudimos ir a un congreso que había en Puerto Rico para discutir los asuntos de migración y desastre. Es decir, aplicando el término económico, digamos, la teoría de la nueva economía, siempre que hay desastre, habrá movimiento poblacional y también habrá pérdida para los actores involucrados. Pero esa es una parte que todavía se comienza a trabajar ahora y tenemos que pensarla un poco más y para dar mejores respuestas. Y por último, serían dentro de un marco internacional, regional o nacional, ¿cuáles políticas públicas pueden ser implementadas para una migración internacional, regional y nacional en donde los seres humanos puedan realizar? ¿Cuáles políticas públicas deberían ser? Pero quien hace la pregunta quiere que yo venga a otra charla. Cosas así muy puntuales. Bueno, pero que la política migratoria siempre tiene que ver con los intereses nacionales. Por ejemplo, en República Dominicana no hemos podido definir con claridad una política migratoria. Y por lo tanto, digamos, el propio instituto tiene que ser un ente que contribuya a esa definición.
porque nosotros tenemos vínculos ya cada vez más amplios con el Caribe, del cual, de alguna manera, casi ni nos sentimos ser parte, aunque cada vez mayor cantidad de dominicanos están. Pero también aquí tenemos que recordar que esos dominicanos que están allá, una parte tuvo que retornar, ¿se acuerdan? Por los últimos 2 huracanes que pasaron por el Caribe. Gente de Anguila, de Barbuda, de San Martín, tuvieron que regresar y están en el país porque en esa economía no se han recuperado. Nosotros lo que hicimos fue una acción reactiva e intentamos traerlos para que estén en su casa, pero no tenemos forma de colocarlos, porque en la gestión de la gobernanza migratoria, digamos, no comprendemos todavía muy bien lo que es la idea de los sistemas migratorios, que por falta de tiempo no lo tratamos, pero hay toda una teoría sobre los sistemas migratorios. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema migratorio con Haití y por lo tanto compartimos una serie de elementos económicos, culturales, políticos y sociales, ¿cierto? Pero a su vez lo tenemos con Estados Unidos, lo tenemos con países de Europa, lo tenemos con algunos países del Caribe y eso es lo que nos ayuda entonces a enfocar cómo vamos a resolver el problema. Para poner un caso puntual, en este país todavía no sabemos cuál es la cantidad de mano de obra que necesitamos. Ahora bien, cuando uno lee los estudios, por ejemplo, de Frank Cáceres, sobre el análisis que hace del censo de la mano de obra, desde 1920 hasta en estos momentos, la cantidad de inmigrantes que rondan es alrededor del 5%. Un dato que ya también fue corroborado con la encuesta nacional de inmigrantes, OENI 2017. La otra cosa también tiene que ver con los servicios de salud. Nosotros tampoco hemos definido cómo es que vamos a integrar a los migrantes y esos migrantes que no tienen forma de integración social, de alguna manera vienen con su familia y tienen que ser atendidos. Entonces criticamos que ellos están consumiendo muchos recursos en salud, pero no nos preguntamos, ¿le estamos dando las condiciones en términos de los derechos migratorios que pensaba el amigo, que preguntó al amigo Gatillo hace tiempo? No. El plan de regularización, de alguna manera, hasta este momento, que ha permitido que la gente se conozca y se pueda movilizar. Una evaluación que hicimos para el instituto hace ya 2 años, en la cual participó el fenecido Fran Bar, se demuestran que todavía el plan requiere, necesita de cumplir las otras etapas para la integración y para formular también política pública. Porque si se hacen las investigaciones y los organismos encargados de gestionar la migración no hacen los diseños de política pública, evidentemente que para nosotros los investigadores del ámbito migratorio va a ser muy difícil, porque no tenemos la expertise. Tenemos que hacer, digamos, encuentros entre los formuladores de política pública y los investigadores para poder generar una política migratoria que sea coherente, que sea aplicable y que esté desprovista de todo prejuicio. Muchísimas gracias, doctor Rafael Durán. Con Rafael Durán me bastaba porque papá fue un gran hombre. Hemos tenido una audiencia que ha permanecido desde el primer momento. Es un privilegio poder tenerlo aquí y poder hacer una grabación en aras de que los participantes del Diplomado de Migración Internacional y Gestión Migratoria puedan realizar sus diferentes actividades. Así que muchísimas gracias a las personas conectadas, a ustedes por este espacio. Pasen bueno.